Cabeza y cuello, vamos a empezar. Vamos a empezar con arcos faringeos. Bueno, realmente arcos faringeos lo vamos a considerar que es como si fuera parte de aparato digestivo, como si fuera anexo a aparato digestivo, al intestino anterior. ¿Qué sucede? ¿En qué momento tenemos el aparato digestivo? Bueno, pues desde que ocurrió el plegamiento por el pliegue craneal, el pliegue caudal, los pliegues laterales, hubo una introducción de este saco vitelino hacia dentro del embrión. Este saco vitelino me va a formar el intestino primitivo. Aquí no tenemos intestino primitivo, es solamente saco vitelino. Tenemos el intestino primitivo que se introduce al embrión y ahora el saco vitelino tiene una parte dentro del embrión, que es el intestino primitivo, una parte fuera del embrión y una parte que conecta a estas dos, ¿ok? Que es el pedículo vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Tallo vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Ónfalo, ombligo, mesentérico, ¿ok? Porque más adelante vamos a ver esto transcurre por los mesenterios, ¿ok? Y el celoma se va a quedar dividido ahora sí en un celoma intraembrionario y un celoma extraembrionario después de este plegamiento. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que pasa en la parte más craneal solamente de este intestino primitivo. Vamos a ver lo que sucede aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a revisar, pues es básicamente los derivados de el intestino primitivo. El intestino primitivo inicialmente es todo esto que tiene un límite craneal. ¿Cuál es el límite craneal del intestino primitivo? La membrana bucofaríngea. La membrana bucofaríngea, así es. ¿Y cuál es el límite caudal? El divertículo hepático. Okay. La membrana cloacal. Muy bien. Inicialmente, esta membrana bucofaríngea es la unión de quién con quién. Ectodermo y endodermo. Ectodermo y endodermo. Es la unión de ellos. Muy bien. A nivel craneal. Y es lo mismo la membrana cloacal. Ahorita están ocluyendo al intestino primitivo. No tiene entrada ni salida. ¿Ok? Entonces, el feto hasta este momento no ingiere, no traga nada de líquido, ni puede evacuar, ni orinar ninguna sustancia. ¿En qué momento se va a romper esta membrana bucofaríngea? En la ¿Alguien lo cuarta sabe? semana. Cuarta semana. Muy bien. ¿Y en qué semana se va a romper esta membrana cloacal? En la octava. Octava semana. ¿Ok? Entonces esas son preguntas muy importantes. Hasta este momento no está comunicado el intestino primitivo con el celoma extraembrionario. No está comunicado. Bueno, este intestino primitivo básicamente lo voy a dividir en tercios. ¿Ok? El tercio proximal le voy a llamar intestino anterior, el caudal, intestino caudal o posterior, y el medio, pues medio. ¿Ok? No hay límites exactos entre el intestino medio y el caudal, pero entre el intestino anterior y el medio sí hay. ¿Cuál es el límite? El divertículo hepático. Aquí lo ponen quizá como si sea este en el esquema. Ahorita vamos a ver si. ¿Ok? Intestino anterior, medio, intestino caudal. Estomodeo. Muy bien. Hablamos de membrana bucofaríngea. ¿Qué es esto? Y membrana cloacal. Pero, entonces, ¿qué es el estomodeo? ¿Es lo mismo que membrana bucofaríngea? No, es ¿Cuál es la diferencia? primitiva de la cavidad oral, ¿no? Sí, pero sigo sin entenderlo. O sea, ¿qué es? ¿Quién me lo describe un poco mejor? La membrana bucofaríngea es la que separa el intestino primitivo del estomodeo. Entonces, ¿qué es el estomodeo? Es la boca primitiva. ¿Qué es la boca primitiva? ¿Eh? Es el ectodermo, el estomodeo es el ectodermo y el intestino va a ser el de endodermo.
Ok, ya me lo empiezan a escribir un poco mejor, pero todavía no muy claro. Lo único que me dijeron correctamente, sí, es que el estomodeo es de ectodermo. Es esto. Y el intestino es de endodermo. Muy bien. Entre ellos está la membrana. Ok, entonces el estomodeo es el espacio que hay aquí, cuyo fondo es la membrana bucofaríngea. Haz de cuenta que esto fuera como un vaso, ¿ok? Como si fuera un vaso, así abierto. Esto es el estomodeo, ¿ok? Que las paredes son de ectodermo, a diferencia del intestino, que ya me dijeron que son de endodermo. ¿Y qué es el proctodeo? Este es el estomodeo. ¿Y qué es el proctodeo? ¿Qué es el proctodeo? ¿Por Pues qué el sí, estomodeo sí me lo pudieron describir y el proctodeo no? ¿Cómo? ¿El ano primitivo? Así es, pudieran considerarlo como el ano primitivo. Es lo mismo que el estomodeo. Es una cavidad cilíndrica con paredes hechas de ectodermo superficial y cuya base es la membrana cloacal. ¿Ok? Ese es el proctodeo. Entonces, tenemos un estomodeo, tenemos un proctodeo que son de ectodermo. Tenemos un intestino anterior, un intestino caudal que son de endodermo. ¿Ok? No los confundan. Muy bien. El intestino, como es un tejido vivo, necesita irrigación, necesita que le llegue la sangre. ¿Cómo le va a llegar la sangre a este intestino? Por la aorta. Bueno, con ramas desde la aorta. ¿Cuántas ramas van al intestino? 3. 3, porque tenemos 3 intestinos, va a haber 3 ramas. La rama del intestino anterior, ¿cómo se llama? ¿Tronco celíaco? Tronco celíaco o arteria celíaca. La rama del intestino medio, Arteria arteria mesentérica superior. mesentérica superior, y la del intestino caudal, mesentérica inferior. mesentérica inferior. ¿Por qué se llama mesentérica? ¿Por qué se llama mesentérica? ¿Qué son los mesenterios? Fijan al intestino, fijan el dorso del intestino. Son membranas, son tejidos que fijan al intestino, principalmente al dorso, que es este. Fijan el intestino, principalmente al dorso, pero no solo al dorso. ¿Ok? No solo al dorso. Va a haber un intestino ventral, no a todo lo largo, pero lo va a haber. ¿Ok? Arteria celíaca, mesentérica superior, mesentérica inferior. Aquí está. Todo este es el mesenterio posterior o dorsal y este es el mesenterio ventral. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Cuál es más grande de los dos? ¿No se escuchó? El dorsal. El dorsal. ¿De dónde a dónde transcurre el dorsal? Pues va desde el intestino anterior hasta la membrana cloacal. ¿Ok? Prácticamente transcurre casi todo el intestino. ¿Ok? Parte del anterior, medio y el posterior. ¿Y el intestino ventral? Ahí lo estás viendo. No, yo sé que yo sé que no viene en el libro, pero no te estoy pidiendo nada de información de machete. Estoy diciendo que me describas una imagen que está ahí. El intestino. Ay, ¿cómo me dijo, perdón, doctor? ¿Ventral? El intestino Es- ventral, lo anterior. Es el que pues conecta a lo que viene siendo un saco vitelino. Y viene siendo su Saco vitelino se quedó acá afuera. Pues digo, Esto ahora le llamo saco vitelino. No tiene mesenterio el saco vitelino. Es el conducto, ¿no? El conducto. sí, el conducto es lo que me refiero. Al conducto o tallo vitelino, pero básicamente realmente está una pequeña parte del intestino anterior y una parte del intestino medio.
Está muy pequeño. Este es el mesenterio anterior o ventral, ¿ok? Anterior o ventral, y este es el mesenterio posterior, mesenterio dorsal, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es para que el intestino no esté suelto. El corazón tenía su mesenterio, ¿cómo se llamaba? El corazón tenía su mesenterio, ¿cómo se ¿Pericardio? llamaba? ¿Cómo? ¿Pericardio? Era No, la cavidad pericárdica. no. Esa es una cavidad, eso es un hueco. No era la Sí, el gelatina mesenterio que... transversal, ¿no? El seno pericárdico transverso era un hueco en el mesenterio del corazón. ¿Cómo se llama el mesenterio? Mesodermo dorsal, ¿no? No, este es el mesenterio dorsal. Tú me estás diciendo mesodermo dorsal, no existe. Mesocardio dorsal. Por fin, mesocardio dorsal. El mesocardio dorsal es el mesenterio que tenía el corazón. ¿Ok? Mesocardio dorsal. Y cuando se rompía, se formaba el seno pericárdico transverso. Eso ya lo viste y ya vino en tu examen. Muy bien. Mesenterio ventral, mesenterio dorsal. Muy bien. Entonces, los mesenterios son membranas que detienen al intestino. Muy bien. Bueno, este intestino anterior, bueno, ahorita lo vamos a ver. Si vemos por fuera este embrión, va a tener los arcos faríngeos. Antes se llamaban arcos branquiales. Antes se llamaban arcos branquiales. Y aquí me falta una presentación, una diapositiva. Déjenme ver. ¿Por qué ya no se le llamaron arcos branquiales? No les gustó ese nombre. ¿Por qué? ¿No es porque hace referencia a branquias? Ajá, ¿qué son las branquias? Es No lo tienen de... los peces. Es el y- sistema respiratorio de los peces o de los Ajá, animales acuáticos, de algunos sí, de ellos. así es. Más bien de los peces, sí, porque hay animales acuáticos que son mamíferos. Es correcto. Entonces, de animales, de los peces. ¿Ok? Déjenme ver. Arcos faríngeos. Muy bien. ¿Cómo más se les llama a las branquias? ¿Alguien sabe? Agallas. Agallas. Muy correcto. Se les llama agallas. Déjame ver. Y doctor, entonces, Sí. bueno, porque como se le dice arcos branquiales a los vertebrados, bueno, es lo que yo había leído, se le llama arcos faríngeos porque pues, van a hacer el desarrollo de lo que es la estructura de la faringe, ¿no? Se les van a llamar arcos faríngeos porque sí son partes de la faringe. No se comparte mi pantalla, vamos a ver. Branquias, estas son las branquias, agallas, es el sistema respiratorio de los peces, ¿sí? Donde entra el agua y luego sale por los lados. Y en este momento, aquí es donde se toma el oxígeno. Entonces, las branquias hablan de sistema respiratorio de los peces. No sirven como sistema respiratorio del embrión. Por eso no se les llama branquiales. Y hay otra palabra que a veces se confunden, braquiales. ¿Qué significa braquial? Nunca busca ninguna palabra. ¿Qué significa braquial? Referente al brazo. Así es. Acuérdense, tronco arterial braquiocefálico. Braquio es brazo. Branquia es branquia agalla. ¿Ok? Entonces, no los confundan. Muy bien. Déjeme regreso a la otra presentación que tenía.
Muy bien. Entonces, no son branquias, no se puede, se regresó mucho. No son branquias. Parecen branquias, pero en realidad no lo son. Ok, aquí vamos. Los arcos branquiales. Inicialmente tenemos 3, ¿sí? Ya saben que en realidad son 6 que deberían de ser considerados como 5. El quinto no va a dejar nada, eso ya lo recuerdan, eso nunca se les olvida a nadie. ¿Ok? Doctor, Sí. bueno, es que también en lo del desarrollo del corazón, no sé si estoy mal, o bueno, no me acuerdo bien, en arcos aórticos también el quinto arco no se desarrollaba. ¿Eso a qué se debe? O sea, viene siendo que todos que tengan el quinto no se desarrollen. ¿O por Ya qué? se los dije, había 2 teorías al respecto. ¿Cuáles eran las 2 teorías del quinto arco? ¿Cuáles son las 2 opciones del quinto arco? No se forma o involuciona. No se forma o involuciona sin dejar nada. No se sabe. ¿Ok? Eso es lo que sucede. No se sabe gran cosa de él. Muy bien. Entonces, se enumeran. Esto ya lo habíamos visto. Aquí se le cortó la cabeza a este embrión. Aquí está. Se le cortó la cabeza y me quedan 5 arcos. ¿Este cuál será? ¿El 1 o el sexto? El 1. El 1. El 1. 1, 2, 3, 4 y 6. sexto. Muy bien. Entonces, del quinto no sabemos nada. Es el más fácil en los exámenes. Muy bien. Entonces, ¿cómo me describen los arcos faringios? ¿Qué son los arcos faringios? ¿Qué son, entonces? Descríbanmelos. Lo que están viendo ahí. Son más como tubos que se extienden alrededor de esta parte. Ajá. Es Como el si fueran suelo. tubos. ¿Qué más? Descríbanmelos con sus palabras. También es el suelo, ¿no? Del intestino anterior. Ok. Y las Funcionan paredes como... laterales. No escuché nada. Y también forma de que las paredes laterales del intestino. Ok. Excelente. Forman el suelo y las paredes laterales porque tienen forma de U. Ok. ¿Qué más características? ¿Cómo más me describen los arcos faringios? ¿Le faltan cosas? Están en forma de hendidura. ¿Tienen forma de hendidura? Pues más bien como que sí, de herradura, más bien, como herradura. Ujú. ¿Qué más? Les faltan muchas cosas. ¿Qué los compone? Están compuestos por nervios, arterias, músculo y ¿cómo se llama? Y cartílago. Ok, músculo, hueso y cartílago, vamos a dejarlo en uno solo. ¿Con qué palabra lo podríamos englobar todo eso? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo, mesénquima. Pero bueno, te la valgo. Tienen, me dijiste, nervio. Eso es importantísimo. Cada arco faríngeo tiene un nervio. Cada arco faríngeo tiene... Tiene ectodermo, que Tu es la arco zona aórtico. Tiene un externa. arco aórtico, o sea, una arteria. Tienen un nervio, tienen una arteria, tienen tejido conjuntivo. Tiene un cartílago, te la voy a dejar así, es correcto. En algunos, principalmente el 1 y el 2, lo estudiamos aparte, el cartílago. Entonces, repetimos, tiene nervio, tiene arteria, tiene tejido conjuntivo, que me puede formar hueso, músculo. Tiene un cartílago. ¿Qué más tiene? Tiene surcos. O sea, las separaciones que da en cada uno de los arcos. ¿surcos por fuera o por dentro? Siempre esa es la discusión. Por fuera. ¿no? Por fuera. Bueno, pero háblame de material, háblame de componentes. Estamos hablando de componentes. Sí, sí tienen surcos entre ellos, es cierto. Pero háblame de componentes. Pues el ectodermo es el que forma los surcos. Tiene ectodermo, ¿y el qué más tiene? mesodermo en el centro, porque... Ya lo dijimos, el mesodermo o el mesénquima. Ajá, y pues el endodermo, que es la superficie interna, que es la que forma las hendiduras. Ok, entonces, para acabar pronto, cada arco faríngeo tiene un nervio, una arteria, ¿ok? Tiene un cartílago, tiene tejido conjuntivo,
tiene ectodermo y tiene endodermo. Todo eso tiene cada arco faríngeo. ¿Ok? Eso es fácil. La pregunta será qué se forma de cada uno. Y un componente ya lo vimos. ¿Cuál? ¿Cuál ya vimos? Los arcos. ¿Los arcos qué? Los arcos aórticos. Los arcos aórticos ya los vimos. Del primer arco aórtico, ¿qué se forma? Arteria maxilar. ¿La qué? Arteria. Arteria maxilar. Del segundo. Ioidea. Ioidea y Estapedia. estapedia. 2. Del tercero. Carótidas. Carótidas. Ok. Del cuarto. Callado de la aorta. Y Callado de la aorta. subclavia. Subclavia derecha. Ok. Callado de la aorta, una parte de la aorta y subclavia derecha. Muy bien. Del sexto. Las arterias pulmonares derecha y izquierda. Y Conductos arteriosos. conducto arterioso. Pulmonares y conducto arterioso. Entonces, ya, voy a dejar las arterias por la paz, porque esas ya las vimos. Las arterias ya las vimos, entonces las voy a dejar por la paz. No vamos a perder tiempo repasando las arterias. Un pendiente menos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, los arcos tienen por fuera ectodermo, tienen por dentro endodermo, en medio tienen cartílago, una arteria, un nervio y tejido conjuntivo. Ok, eso tienen. Vamos a ver qué más tenemos que saber. Muy bien. Como ya lo mencionaron, por fuera tiene unos surcos. Por dentro también tiene, pero no le llamamos surcos, le llamamos bolsa. Esto es un relajo. Para mí son la misma cosa, pero bueno, en realidad le llaman surco al de ectodermo, bolsa al de endodermo. Pero hay otra palabra que nos viene a confundir todo. ¿Cuál es? Invaginación. No. ¿Hendiduras? Hendidura. Hendidura. ¿Cuál es la hendidura? ¿Cuál de las dos es la hendidura? Es el surco, ¿no? No, es la bolsa. No lo sé. Son ambas. Ah, canijo, las dos. Ya nos revolvimos todos. No, es la bolsa faríngea. Son las bolsas. A ver. No es que no les crea, la verdad. No es que no les crea, pero ¿quién me cita una fuente más creíble? Bueno, en el libro del doctor Norberto. ¿Qué dice? Textual, dice, página. Bueno, a ver. Es la página 115 en arcos faringios y empieza y dice, esta forma hendiduras son amplias y profundas y se denominan bolsas faringias. El doctor Norberto le llama hendiduras a estas. Ok, el doctor Norberto. ¿Alguien más tiene otra fuente? Bueno, la otra fuente es del capítulo 9 del Moore, que es el 155, la página, perdón, y empieza separado unos de otros por las hendiduras y entre comillas puso surcos faringias. Hijo, ya me confundiste más. Tú ya me dijiste una cosa y ya me dijiste la otra. ¿Este es el Moore? Sí. En el Moore. El otro Entonces, es en el doctor Norberto. ¿A quién le hacemos caso? ¿Qué son las hendiduras? Entonces, ¿quién nos saca de la duda? ¿Quién nos saca de la duda? Pues, ¿Hendiduras? doctor, nada más con saber que la hendidura pues, viene siendo, bueno, la palabra en sí es como hundición. Entonces, No, pero eso no quiere decir que sea una fuente. O sea, te puedes confundir con eso. ¿Dónde está? Aquí los tenía. Ok. Surco o hendidura. ¿Ok? Les vamos a llamar surcos o hendiduras faringias. Surcos o hendiduras faringias. Déjenme ver. Ok. Entonces, surco o hendidura. ¿Ok? Surco o hendidura. Que no se les olviden.
surco o hendidura. ¿Ok? Doctor, entonces lo que viene en el libro del doctor Alberto es una descripción totalmente. Es una descripción, no es una definición ni un sinónimo. Es una descripción. Como tú bien lo dices, decir una hendidura, por lo general, es un hundimiento. ¿Ok? Entonces, pero para usarlos como sinónimos, surcos o hendiduras. Y bolsas son las de adentro, son de endodermo. ¿Ok? Bueno, a este endodermo que está en los arcos faringeos es intestino anterior, pero no le voy a llamar intestino anterior como tal, le voy a poner un nombre especial, que es intestino faríngeo. ¿Ok? Intestino faríngeo. ¿Ok? Entonces, este es el intestino faríngeo. ¿Qué es el intestino faríngeo? Es el intestino anterior, ¿sí? Que está en el interior de los arcos faríngeos. Doctor, también, Dime. bueno, en el libro del Moore dice que se forman también por los arcos faringeos por la cresta neural. No, eso tiene que estar destacado de alguna manera. Ahorita, no te adelantes. Vamos a ver. Cada arco es como cada estudiante. Cada arco es muy particular. Cada arco tiene su manera de ser y cada arco tiene sus componentes. No es igual ninguno al otro. ¿Ok? Entonces, son arcos diferentes a pesar de que vayan juntos. ¿Ok? Entonces, ya lo tienes que saber. A la arteria que tiene el arco faríngeo se le llama arco aórtico. Tiene un cartílago, tiene un nervio. Vamos a empezar hablando. Los más descritos es el primero y el segundo. Al primero y al segundo hasta nombre se les pone al cartílago. El cartílago del primer arco se le llama cartílago de Meckel. ¿Ok? Cartílago de Meckel. Muy bien. ¿Y el nervio? ¿Ok? El nervio, aquí ya nos lo están poniendo. El nervio maxilar inferior, al mismo nombre que la arteria. Maxilar, este nervio es maxilar inferior. Primer arco. Si me preguntan cuál es el más difícil de todos, quizás sea el primero y el segundo. Los dos son igual de difícil. Vamos a estudiarlos juntos primero a ellos dos. ¿Ok? Entonces ya les dije que el cartílago, el arco faríngeo tiene un tejido conjuntivo que se llama mesénquima. ¿Ok? El mesénquima es el tejido conjuntivo embrionario. ¿De dónde puede provenir el mesénquima? Eso ya lo hemos visto. ¿De dónde se puede originar? Puede ser de... Doctor, creo que se le cortó. Se le acaba de cortar. Se congeló su imagen. Sí. Doctor. ¿Unta? Se me hace que ahorita viene y prende su otra computadora. Sí, aquí está en en la sesión con otro dispositivo. Vamos a esperarnos tantito a ver si ya se puede. Andrea, la mesénquima es tejido mesodérmico no diferenciado, ¿verdad? O sea, que puede provenir de mesodermo o cresta neural. Exacto, muy bien. Ahí como que a veces tienen confusión porque pues suena muy parecido mesodermo y mesénquima. Porque sea mesénquima no significa que viene de mesodermo. Acuérdense que mesodermo es la capa germinativa del embrión, ¿verdad? Es una capa germinativa. Y el mesénquima es un tejido indiferente. Por eso se le pone formita de estrellita porque no tiene una forma específica. Estoy de vuelta, ¿ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Eso que está diciendo Andrea es algo que me costó mucho trabajo entender. ¿Por qué no te tuve de becaria? Porque yo pensaba que era lo mismo y siempre confundí mesodermo con mesénquima, por eso ahora me vuelvo loco haciéndole la diferencia. No confundas mesodermo con mesénquima. Si bien el mesénquima, una gran parte viene de mesodermo, no es lo mismo. Ya dijeron que puede venir, antes de quedarme congelado, que venía de cresta neural, que venía de mesodermo. ¿De dónde más puede venir el mesénquima? ¿De endodermo? ¿Cresta neural? De cresta neural ya lo dijeron.
¿De dónde más? ¿Puede venir de endodermo? ¿Epiblasto? Bueno, epiblasto es muy buena. Epiblasto es el comodín. Te lo sacaste de la manga. Muy buena. Epiblasto sí. De epiblasto sí, porque desde epiblasto, ¿qué se forma el epiblasto? Las tres capas Pues germinativas. sí. Epiblasto es el comodín muy bueno. Se forma las tres capas y hasta la cresta neural se forma el epiblasto. Entonces, pues de epiblasto sí, de mesodermo y de cresta neural. Es de donde viene el mesénquima. ¿Ok? Muy bien. Doctor, entonces, ¿se podría decir que viene de las tres capas germinativas y de la cresta neural? No, acabo de decir que no viene de las tres capas. O sea, pues, No bueno, puede. De viene- endodermo no Ajá. viene el mesénquima. ¿Ok? De endodermo no. De ectodermo, si eres muy estricto, la cresta neural viene del ectodermo. Entonces, pues a lo mejor sí. De endodermo no viene el mesénquima. Para fines prácticos, el mesénquima viene en su mayoría de mesodermo y de cresta neural. ¿Ok? Entonces, el primer cartílago, ¿cómo se llamaba? ¿Cartílago de quién? De Meckel. No, Meckel. Ah, Meckel, perdón. Es una palabra que vas a escuchar durante toda la carrera de medicina y durante muchas anomalías. Yo creo que Meckel fue un excelente médico que bautizó todo lo que se encontró. Pues sí, pero nos deja a los que estudiamos después que él caos, porque Meckel está para muchas cosas. ¿Ok? Entonces, esperemos que pronto quiten los nombres de las estructuras. Entonces, primer cartílago de Meckel, segundo cartílago de Reichel. ¿Ok? Muy bien. Y el nervio del segundo arco se llama nervio facial. Aquí se van a tener que aprender pares y creo que mis becarios son mejores para las mnemotecnias, mejores para enseñarles ese tipo de cosas y seguramente les van a pasar unos tips. ¿Cierto, Andrea? ¿Tienen por ahí algún tips para hacerles más fácil los pares craneales? Sí, ahorita les publico una mnemotecnia ahí en el grupo de Teams. Es muy fácil Excelente. aprendérselo así. Excelente. Siempre me costaron mucho trabajo los pares craneales. Afortunadamente hay mnemotecnias. Entonces, nervio facial. Nervio facial. ¿Ok? Es el nervio del segundo arco. ¿Nervio del primer arco se llamaba? Trigémino. Trigémino o maxilar. Específicamente Inferior maxilar. o trigémino. Mandibular. Con que me pongan trigémino está muy correcto. ¿Y a poco ya se sorprendan? ¿A poco ya se aprendieron los números romanos de los pares craneales? Trigémino, ¿qué número es? 5. Es el 5. 5. ¿Cómo escribo 5? V. Como V. Como V. Muy bien. Facial. 7. Es el número 8. 7 u 8, ya me revolvieron. 7. 8. ¿Y cómo escribo el 7? Una V y dos palos. V y dos palitos. Okay. V y 2 Is. Muy bien. Entonces, el nervio del primer arco, trigémino. El nervio del segundo, facial. Muy bien. La arteria del primer arco. Ajá. Arteria. No dejamos que ya se las sabían esa. Maxilar. ¿Y la arteria del segundo? Ioideo. Ioidea y estapedia. Ok. Cartílago del primer arco. Meckel. Meckel. Del segundo. Reichel. Reichel. No confundan, esto es lo básico, lo mínimo. Las estructuras del primero y del segundo, porque ahorita esto se va a poner horrible. Todos los derivados. Los derivados, yo cada semestre los tengo que estudiar. Cada semestre, porque cada semestre se me confunden. Entonces, no tiene nada de malo que para ti sea difícil esto. Para mí lo es. Muy bien. Entonces, la formación de los arcos depende inducciones. Inducciones del mesodermo faríngeo, el endodermo, ¿ok? Entonces, aquí tengo los arcos faringeos. Está muy relacionado con esto, que es el sistema nervioso, y el sistema nervioso está muy relacionado también, no vamos a ver moléculas ahorita, con células que vienen del sistema nervioso, que son las células de la cresta neural. Y estas células de la cresta neural viajan a los arcos faringeos, pero no a todos por igual. Principalmente viajan a los primeros dos arcos faringeos. Entonces, gran parte del mesénquima de estos dos arcos faringeos tienen relación
con la cresta neural. La cresta neural. ¿Ok? Acuérdense la cresta neural que era la que estaba en la parte más alta de los pliegues neurales. Ok. Esto ya lo habíamos visto. Cuando vimos cráneo, había una parte del cráneo que se llamaba víscero-cráneo. Víscero-cráneo porque cubría las vísceras, que era la nariz y la boca. Y todo esto era el víscero-cráneo. ¿Ok? Todo esto era el víscero-cráneo. Bueno, ya habíamos dicho hasta el cansancio que el mesénquima para formar el víscero-cráneo provenía de cresta neural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos arcos faríngeos van a participar en estos huesos. Ahorita vamos a ver cuál. Principal, aquí ponen que el que más tiene cresta neural es el primero, ¿ok? El primero, ¿ok? Yo les hablaba que los primeros dos, pero realmente, netamente, el primero es el que más posee células de la cresta neural. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está? Cartílago, ya, esto ya lo vimos. Muy bien. Estas son moléculas que venían principalmente en otro texto. Ok, ya entendimos, y voy a ser repetitivo de nuevo. Ya entendimos, vamos a ver el primer arco. Cartílago del primer arco. Michael. Arteria del primer arco. Maxilar. 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 Nervio del primer arco. Trigémino. Trigémino, 7. Trigémino. ¿Qué pares? 5. Quinto. 5. ¿Ok? Muy bien, ya se aprendieron lo fácil. Ya se aprendieron lo fácil. Ahora, ¿qué derivados me da este mesénquima de la cresta neural del primer arco? Me va a dar derivados óseos, derivados musculares y ligamentos. Muy bien. El nervio, muy bien, ya te lo supiste. Muy bien. Me va a dar un ligamento, que es el ligamento esfenomandibular. Esta clase de embrio no la puedes estudiar solo con libros de embrio. Necesitas libros de anatomía. ¿Ok? Entonces, el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel. Pregunta. Esto también me costó mucho trabajo para entenderlo. Si el primer arco me va a formar el maxilar y mandíbula, esta parte de aquí. Si me está formando el maxilar y la mandíbula y tiene un cartílago, ¿es osificación cartilaginosa? Es mixta. ¿Cuál es mixta? La de la mandíbula es mixta. ¿La del maxilar superior? ¿Qué es? Intramembranosa. Intramembranosa. Entonces, ¿qué hace el cartílago de Meckel? El cartílago de Meckel no es un molde óseo. Cuidado con eso. El cartílago de Meckel es una guía, ¿ok? Es una guía, más no es un molde óseo, como lo vimos en osificación. Entonces, la parte dorsal o proximal de este cartílago de Meckel se vuelve un ligamento y me forma el ligamento esfenomandibular. ¿Ok? Y el ligamento anterior del martillo. Todo esto es de examen y no hay ninguna otra manera de aprenderlo más que la que a ti te funcione. Apuntarlo, repasarlo, escribirlo, buscarlo en otro libro de anatomía, no lo sé. ¿Ok? Y el cartílago de Meckel sí me forma los moldes del martillo y del yunque. ¿Ok? Aquí sí participa en la formación de estos huesos. ¿Ok? Entonces, todo esto viene de el primer arco. Ligamento esfenomandibular, ligamento anterior del martillo y yunque. ¿Ok? Todo eso se forma del primer arco.
Dudas hasta ahí. ¿Hay músculos que se formen del primer arco? Es pregunta. Sí, los de la masticación. Los músculos de la masticación. ¿Ok? Los músculos de la masticación. Muy bien. Ah, bueno, pero aquí me ponen derivados, primero huesos. Huesos que se formen del primer arco. Huesos. Los huesillos del oído. ¿Ya todos? Te pondría error. No, el martillo y solo yunque. el martillo y estribo. yunque. Solo martillo y yunque, excepto el estribo. ¿Ok? ¿El Que ya lo cigomático? dijimos. ¿El qué? ¿Cigomático? Huesos. Cigomático. La escama del temporal. ¿Se acuerdan de ese hueso temporal que tenía dos tipos de osificaciones? ¿Qué partes tenía el temporal? La escama y una porción Petrosa. petrosa. Bueno, la escama del temporal viene del primer arco. ¿Por qué? Y entonces la porción petrosa, ¿de dónde venía? ¿De dónde se formaba? También lo vimos. De la base del cráneo. De la base del cráneo. ¿Con qué tipo de osificación? Correcto, Alberto. Endocondral. Endocondral o cartilaginosa. Por cierto, Alberto, quítale tu EK58, porque de por sí batallo para Es que me tengo que salir conocerlo. para que se actualice. Nombre, ahí le cambias, ponle cambiar nombre. Bueno, creo. La verdad no sé, sino para la otra, no pasa nada. Muy bien, entonces, escama del temporal. Ya vimos que no es todo el temporal. Cuidado con eso. En el examen siempre son cosas así. Todo el temporal se forma del primer arco, falso. Maxilar superior, malar, y ahorita me acaban de decir otro hueso que está por aquí. El cigomático. El cigomático. Cigomático. ¿Cuál es el cigomático? Es el mismo que el malar. Cigomático o malar. Y el maxilar inferior. Pregunta de examen. Todos estos huesos, ya vimos. Ligamentos que vienen del primer arco, esfenomandibular, anterior del martillo. Huesos, escama del temporal, martillo y yunque, maxilar superior, maxilar inferior y cigomático. ¿Ok? Pregunta de examen. Muy bien. Derivados de los musculares del primer arco. Los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Principalmente macetero, temporal, todo lo que se mueve cuando estamos masticando. Macetero son en las mejillas y el temporal por encima de la oreja se va a estar moviendo. Pero hay otros que son quizá un poco desconocidos para ustedes. Vientre anterior del digástrico y un músculo que se llama miloioideo. Tienes que irlos a buscar a tu atlas de anatomía. Y hay otros músculos aún más difíciles de reconocer, pterigoideo interno y externo. ¿Ok? Tensor, aquí se me tapa en la pantalla, tensor del velo del paladar. Estos creo que tienen otro nombre, Andrea, ¿lo recuerdas? No me acuerdo. Tensor del velo del paladar. Creo que ese sí se le sigue conociendo como tensor de velo del paladar. Sí, pero debe de tener algún otro nombre, se lo llevan de tarea. No me acuerdo el otro nombre. Es periestafilino. Periestafilino, ¿qué? ¿Interno o externo? Porque Externo. ahí... Es externo Bueno, ese. ¿seguro? Ya lo revisaste. Perfecto. ¿Sí, Raúl? ¿Periestafilino externo? Sí. Ok. Sí. Recordaba que tenía otro nombre. Entonces dices que este es el periestafilino externo. Apréndanselos con todos los sinónimos, ¿ok? Con todos los sinónimos. Y en embrios, si ya sabes cómo somos, te van a preguntar a veces los más raros. Pterigoideos, interno y externo, miloioideo, ¿qué vientre del digástrico? Pues el anterior. Y te pueden preguntar como tensor del velo del paladar o periestafilino. ¿Ok? No hay otra manera de entender esto. Lo único que te digo son todos los que tienen que ver con la masticación. El primer arco está muy involucrado en la masticación. Eso es lo que tienes que recordar. Siempre pregúntate si ese músculo, si ese hueso está involucrado en la masticación.
Dudas del primer arco. Chicos, aquí rápido nada más para que se ubiquen tantito, el hueso cigomático malar es el que ustedes sienten aquí, es el pómulo como nosotros lo conocemos, y el músculo macetero es el que ustedes sienten cuando aprietan la mandíbula en la zona de acá, es como lo que marca la mandíbula, por así decirlo. Es de los fuertes de nuestro cuerpo, ahí como dato extra, por eso es nuestra mordida también muy fuerte. Correcto, es correcto. Muy bien. Segundo arco faríngeo. Si el primero todo era relacionado con la masticación, creo que el segundo todo es relacionado con la cara, el facial. ¿Ok? Entonces, derivados óseos. Derivados óseos. Voy a dibujar un huesito aquí. Del segundo arco. ¿Qué hueso? Parte superior del yoides. ¿Ok? Otra parte, son puras partes, no me forma huesos completos a excepción del estribo. ¿Ok? ¿Qué forma tiene el estribo? Así. ¿Ok? Ese es el estribo. Es donde ponen el pie los que cabalgan. ¿Ok? Es el estribo. Entonces, forma el estribo, la parte superior del yoides y la apófisis estiloides del temporal. Este temporal es un hueso que nos va a dar problemas si no lo estudiamos bien. ¿Ok? Ligamentos, estilo yoideo. ¿Cómo se llamaba el ligamento del primer arco? ¿Estilo qué? Mandibular. ¿Cómo? Esfenomandibular. ¿Y otro? ¿Ligamento? Anterior del martillo. Ligamento anterior del martillo y ligamento esfenomandibular. ¿Cómo se llama el ligamento del segundo arco? Estiloideo. Ok, estilo yoideo. Ok, ¿cómo se llamaba el músculo del primer arco? Miloioideo. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con estas palabras. Tienen que ir a buscar los músculos en un atlas de anatomía. Muy bien. Aquí está el segundo arco, la parte superior. Las arterias ya las habíamos dicho. ¿Cuál es la arteria del segundo arco? La arteria yoidea, aquí se relaciona con esta parte del hueso, yoides, y la arteria Estapedia. del estribo, la arteria estapedia. Ok, ya ven cómo todo tiene relación. Derivados óseos. El nervio facial. Muy bien, músculos. ¿Se forman músculos del segundo arco? Sí. Sí, doctor. Todos los músculos de la expresión facial. Entonces, el segundo arco, todo es relacionado con facial. Y aquí viene otra palabra muy complicada. Tensor del velo del paladar. ¿Cuál era el otro del primer arco? Tengo que regresarme porque yo mismo me confundo. Tensor del velo del paladar del primero. ¿Y por qué acá viene tensor del velo del paladar otra vez? Creo que ese es el elevador, ¿no? Exactamente. Uno es el elevador y uno es el tensor. Este es un error. ¿Cuál es cada uno? El segundo es el elevador. Tengo que corregir esta diapo. Déjenme ver si se ve. Se perdió. Revísenmelo y con una fuente oficial. ¿Es el elevador el del segundo arco? ¿Cierto o falso? Yo tengo que el elevador es del cuarto y sexto arco. Entonces, Sí, yo Sí, también eso dice en el tengo muro. elevadores del cuarto y sexto. entonces, El velo, bueno, el perifistalino externo es el del primero. ok, déjame ver. Tengo que quitar este entonces, porque aquí hubo, como son las mismas imágenes que se... Ok, derivados, confírmenmelo por favor con su texto. Les digo, esta parte es de ir a revisar tablas. Segundo arco, músculos de la expresión... no se está viendo, perdón. Aquí está.
Segundo arco, músculos de la expresión facial. Ok, como son los músculos auriculares. Ok, para todos aquellos que pueden mover las orejas, realmente tienen todavía un poco de movimiento en estos músculos. La gran mayoría de nosotros las tenemos ya involucionadas, atrofiados. El cutáneo del cuello es otro músculo que tiene otro nombre. ¿Quién se acuerda otro nombre del cutáneo del cuello? Platisma. Platisma, correcto. Qué relajo con todas estas palabras. Platisma, ¿ok? Platisma. A ver, confírmenlo, ¿es con ese? Platisma. Sí, sí es con ese. Ya está. Muy bien. El vientre posterior, ahora es el vientre posterior del digástrico. Los músculos que rodean, que nos hacen mover los labios, como son, no son masticadores, es orbicular de los labios y orbicular de los párpados. Son músculos cutáneos que nos hacen tener expresiones faciales y el que nos hace subir y bajar las cejas. ¿Ok? Estos son los músculos del segundo arco. ¿Ok? Dudas con el primer y segundo arco. Dudas con ellos. Son los más difíciles. Tercer arco. Empezamos por la arteria que ya conocían. Arteria del tercer arco, ¿cuál es? Carótidas. Las carótidas. Carótidas. Nervio glosofaringio. Par craneal número 9. 9. Muy bien. Derivados óseos. Cada vez se van agotando los derivados óseos. En el tercer par de arcos faringios todavía nos queda la parte inferior del yoides, ¿sí? Y algo que se llama el cuerno mayor del yoides. La parte inferior y el cuerno mayor del yoides. Derivados musculares, músculo estilofaringio. Músculo estilofaringio. ¿Con quién lo puedo confundir este estilofaringio? Con el ligamento estiloideo que era del segundo, o con el ligamento, no tanto con este, pero pudiera ser, con el ligamento del primer arco que se llamaba, ya me lo dijeron, esfeno mandibular, ¿ok? No, con este no tanto, ¿ok? Doctor. Ajá. Perdón por interrumpir, Sí. es que ya me tengo que retirar nada más para que esté enterado. Sí, claro que sí, Andrea, muchas gracias por avisar. Adelante. Nos vemos el lunes, bonito fin. Bye, bye. Muy bien. Estábamos en el tercer arco. Muy bien. Entonces, ya cada vez se están agotando. Son más fáciles porque ya hay menos elementos. Músculo estilofaringio. Y solamente una pequeña parte del hueso, que es la parte inferior del yoides. Muy bien. Cuarto arco, que cuarto arco, aquí empieza un poco de relajo porque a veces el cuarto y el sexto se describen juntos, ¿ok? Se parecen mucho. Cuarto arco. El nervio es el vago. Nervio vago. La rama del cuarto arco se llama laringea superior. Laringea superior. Y la rama que va en el sexto arco se llama laringea recurrente. Cuidado con eso. En ambos son el vago. Muy bien. Óseos. ¿Qué huesos derivan del cuarto arco? Pregunta con truco. Los cartílagos. Esos no dejan hueso. Ninguno deja hueso. No hay hueso. A partir del cuarto arco en adelante, no hay hueso. Solamente cartílagos. Cartílagos de la laringe. ¿Quién se sabe los nombres de los cartílagos de la laringe? Están muy complicados. Tiroides. Cricoides. Cricoides. Corniculados.
Aritenoides, Corniculado. corniculado. ¿Cuántos son? Uniforme también, ¿no? Uniforme. 4. Tiroides, Aritenoides también faltó, doctor. cricoides, aritenoides. Corniculado. Corniculado. 5, 6. Y cuneiforme. Se supone Tienen que son 4. revisar los nombres de los cartílagos de la laringe. Músculos. Músculos de la faringe. Aquí nada más me ponen músculos de la faringe, pero en su texto deben de venir palabras diferentes a esta. ¿Cuáles? Cricotiroides. ¿Cuál? Cricotiroides. Cricotiroideo. Cricotiroideo, perdón. El elevador del velo del paladar. Ahora sí viene el elevador del velo del paladar. ¿Ok? Tienen que aprendérselos con nombre. El constrictores de la faringe. ¿Ok? ¿Viene escrito en tu libro? Eso se lo tienen que aprender como venga en su libro. ¿Ok? Muy bien. Y aquí ya no se meten en detalles con el sexto, porque prácticamente cuarto y sexto lo describen juntos. Dudas de los derivados. Lo más difícil de la clase son todos estos derivados. Doctor, yo tengo más una pregunta que una duda. A El ver. quinto, bueno, ya el quinto arco no se va a formar, pero es posible que se pueda llegar a formar. Es lo que les decía, no se sabe nada del quinto. Algunos autores dicen que ni siquiera existe, que en realidad el sexto debería ser número 5, pero algunos autores no están de acuerdo, dicen que se inicia y rápido involuciona. Entonces no se han puesto de acuerdo. Para fines prácticos, el quinto, para ti, no deja derivados. No deja derivados. Entonces no ha habido casos donde se haya presentado el quinto. No. No. ¿Ok? No ha dejado ningún derivado ni anomalías que conozcamos por el quinto arco. ¿Ok? Muy bien. A ver, díganme cuál será la mejor manera de aprenderse esto. Con un ¿Quién esquema. sabe? Con una ¿Cómo? tabla. Con un esquema. Ok, a algunos les servirá esquema, a alguno tabla, a alguno dibujo, no lo sé. Cada uno debe de saber cómo memoriza mejor las cosas. Mnemotecnias, ver el músculo directo, no lo sé. Ok, pero esta es una parte muy difícil y ahorita vamos a ver si alcanzamos a dar revisión del examen que tuvimos, del examen de arcos faringios. Muy bien, entonces... Doctor, bueno, dime. perdón que lo interrumpa. Lo que podemos hacer es como dividir lo que es, por ejemplo, estamos viendo ligamentos, luego huesos, músculos y pues creo que podríamos hacer como eso, o sea, una tabla donde venga cada una de las cosas que está pidiendo uno de los arcos faringios. Si eso te funciona, hazla. ¿Vienen tablas en tu libro? Yo creo que sí, eso es lo que yo haría. Huesos, una columna. Músculos, ligamentos, cartílagos, es lo que yo haría. Muy bien, cada quien va a hacer lo que le funcione. No me interesa cómo lo hagas, me interesa que lo aprendas y no te confundas en ello, como te confundiste en el examen que les puse. Muy bien. Ahora vamos a estudiar qué hay por fuera. Ya vimos todo lo que hay por dentro del arco. Vamos a estudiar qué hay por fuera. Y por fuera, en el ectodermo, todo es más fácil. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar, en este caso, aquí aparece, en el endodermo. ¿Cómo se llamaban estas prolongaciones de endodermo? Bolsas. Bolsas. ¿Esta sería qué número de bolsa? La primera. Primera, segunda. Tercera. Y aquí hay dos cosas. Le pueden llamar tercera y cuarta bolsa con una prolongación superior o anterior y posterior. Anterior y posterior. ¿Ok? Porque siempre hay confusión en estas últimas. Muy bien. En la primera bolsa, ¿qué derivados me da la primera bolsa? Y trompa de Eustaquio. Al tubo. Trompa de Eustaquio. Otro nombre que tenga la trompa de Eustaquio. La... Tuba auditiva. ¿Ok? Trompa de Eustaquio o tuba auditiva. ¿Qué más? Esta es la parte proximal. La parte distal, ¿qué me forma?
El distal forma la cavidad timpánica. La cavidad timpánica. La parte distal me forma la cavidad timpánica, la parte proximal, la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Muy bien. Vean cómo se aproxima hacia la primer, ¿cómo se llamaban estas? Surcos o hendiduras. Surco o hendidura. Y me deja en medio algo que me recuerda mucho a la membrana bucofaríngea y a la membrana cloacal. Pero no es igual. Esta es diferente. ¿Cómo se llama primero? Membrana faríngea. Membrana faríngea. ¿Por qué les digo que es diferente a la membrana Ese es el tambor. bucofaríngea y la cloacal? ¿Por qué es diferente? Empecé la clase preguntándole las membranas bucofaríngea y cloacal. Esta es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene las 3 capas ahí. Exacto, exacto. Estas membranas no son la unión de 2 capas, son la unión de 3 capas. ¿Cuáles? El endodermo y el ectodermo y el mesodermo. Así es. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué me va a formar la primer membrana faríngea? La membrana timpánica. La membrana timpánica. Así es. O el tímpano. ¿Ok? Membrana timpánica o tímpano. Tengo una duda. Muy bien. Sí. Es que en el libro del doctor Norberto habla de trompa de Eustaquio y en el MUR de tubo faringotimpánico también está bien. Así es. Tuba auditiva o tubo faringotimpánico. ¿Por qué? Porque va desde la membrana timpánica hasta la faringe. Faringotimpánico. ¿Ok? Pero ¿ese no es de la bolsa? ¿Qué? El tubo timpánico. ¿Cómo? De la bolsa. O sea, Sí, estábamos sí, sí. hablando de Son surco. derivados. Ah, sí tienes razón, pero la pregunta fue una duda acerca de la bolsa, de la primera bolsa. Ok. Sí, no de la primer membrana. Es correcto. Doctor, Sí. es como la trompa de Eustaquio conecta con bueno, hace que se conecte el oído medio con la faringe. Es posible hacerlo de la maniobra de Valsalva, ¿no? ¿Qué? Que la maniobra de Valsalva es cuando le metes presión como a la faringe, a lo que tengo entendido a la faringe, pero yo quería saber cómo es que funciona eso. Se supone que la trompa de Eustaquio pues viene siendo como un tubito así aquí. Es Que un tubo que conecta el tímpano, ¿sí? Con la faringe. Es un tubo que normalmente está ocluido, ¿sí? Y se abre para regular presiones. ¿Qué sucede cuando alguien viaja en un avión? Le empiezan a doler los oídos hasta que esta sirve para igualar las presiones y hace que se regule la presión y que ya no esté molestando. Entonces, ¿Ok? lo de la trompa de Eustaquio es para regular la presión que hay. Regula las presiones que hay aquí en la caja timpánica. ¿Ok? Y bueno, por eso también era peligroso lo de la maniobra de Valsalva, porque podía reventarlo de los oídos, ¿no? Si le metes mucha presión aquí, yo no soy otorrino y los otorrinos sabrán más de esto, puede romper la membrana timpánica. ¿Ok? Sí. O si introduces algo por aquí, como hisopos o cotonetes, puedes también romperla. ¿Ok? Entonces, la membrana timpánica es una estructura muy, muy delicada. Y ya lo saben, tiene las 3 capas germinativas. ¿Ok? Y luego se puede regenerar la membrana timpánica. Lo verás en otorrino. ¿Sí? No es parte de embriología. Eso ya no sucede en el feto. Muy bien. Segunda bolsa. ¿Qué me forma la segunda bolsa? Derivado amígdala. La amígdala palatina. La amígdala palatina. ¿Cómo lo conoce la gente, las amígdalas palatinas? ¿No son las anginas? Son las anginas. ¿Ok? Es lo mismo que la fosa amigdalina. La amígdala palatina a los lados tiene su espacio y esa es la fosa periamigdalina o amigdalina. ¿Ok? Es la amígdala con su fosa. ¿Okay? Doctor, ¿sabe para qué sirven? Sí. Es parte del sistema inmune. En los niños tiene función protectora, ¿sí? Para defensas, ¿ok? En los niños. Ok, pero en algunas ocasiones reacciona de más y están muy agrandadas, muy aumentadas de tamaño
y tienen que ser resecadas. Es por la ¿Ok? infiltración del tejido linfático que tiene esa función, doctor. Es porque tiene tejido linfático, ¿ok? Son estaciones de defensa, ¿ok? Es como llegar a tu colonia y que haya un pequeño caseta de vigilancia o de seguridad ahí. Esas son las amígdalas, ¿ok? ¿Y el cuerpo no se va afectado por su extracción? Siempre lo mejor es tenerlas, pero cuando están creciendo demasiado de este lado, crecen demasiado de este lado, ¿qué creen que hagan? Obstruyen. Va a obstruir. Obstruyen el paso del aire, entonces necesitas más el aire que esta vigilancia que está ahí. Pero ¿ok? en los adultos no tiene función. Es que a mí hace mucho me habían dicho, bueno, que cuando fuera mayor de edad me las tenían que quitar. Entonces, Ha sido motivo de discusión durante mucho tiempo que si tiene o no tiene función. También en los adultos debe de funcionar, pero esto es esencial en los niños. ¿Ok? Pero en los adultos también tiene función. Si no, no tuviéramos faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis los adultos. Entonces, sigue teniendo función. Menos indispensable que en los niños, pero sí tiene función. ¿Ok? Entonces, ¿Sabes si en eso la se forma. granulomatosis, sabes si en la ¿Verdad? granulomatosis se tapan también y se tienen que extraer? No sé mucho de esa enfermedad, ¿eh? Te soy sincero. No podría opinar si no sé exactamente qué sucede en la granulomatosis. ¿Ok? Ok, pues. Muy bien. Tercera bolsa faríngea. Las primeras dos son fáciles. Aquí al revés. La tercera y la cuarta son más difíciles. De la tercera, ¿qué se forma de la tercera? El timo y la Glándulas glándula paratiroides. paratiroides inferiores. Aquí viene el trabalenguas. De la región ventral se forma el timo y de la región dorsal las paratiroides inferiores. Y de la cuarta bolsa, ¿qué se forma? Las paratiroides superiores. Las paratiroides superiores. Irónico, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que en este momento las paratiroides superiores estén abajo que las paratiroides inferiores. ¿Quién me sabe explicar el por qué? Todo tiene un porqué. Porque cuando haya cuando se estén acomodando en la línea media, se van a unir los polos y formar la región completa que viene siendo lo de En pocas palabras, sin revolverme más. Bueno, se ¿Por qué? unen los polos y ya. Por eso están así. No me convenciste. Ok, aparte de la cuarta bolsa, se forma una estructura que también les gusta preguntar mucho en los exámenes, el cuerpo último branquial. Cuerpo último branquial, ahorita vamos a ver para qué sirve. Ok, ¿quién más tiene una teoría de por qué en la faringe las paratiroides están al revés? ¿Por qué las superiores están abajo y las inferiores arriba? ¿Quién tiene una explicación embriológica a esto? La embriología nos explica muchas cosas si pones atención en ella. Bueno, ahí va la explicación. Yo esperaba que alguien la hubiera comprendido al estar leyendo el tema. El cuerpo último branquial me va a formar la célula C de la glándula tiroides o células parafoliculares que me producen una hormona que es la calcitonina y tienen origen en la cresta neural. ¿Ok? Acuérdense que cresta neural es siempre es pregunta de examen. Muy bien, ahí va la explicación de por qué sucede esto. Resulta que las paratiroides inferiores tienen de vecino al timo. El timo es una estructura que viaja mucho, ¿ok? Y las paratiroides inferiores, a ver, cierren sus micros, por favor. Cierren sus micros. Ya. Entonces, las paratiroides inferiores que vienen de la tercera bolsa tienen de vecino al timo y el timo es una estructura que va a viajar mucho y se van prácticamente de aventón con él. Son
trasladadas hasta la parte baja de la glándula tiroides. En el viaje que tiene el timo, ¿hasta dónde va a viajar el timo? Hasta la Empieza en- región más caudal. Sí, pero ¿qué parte? ¿Dónde tenemos el timo nosotros? En el tórax. En la parte superior del corazón, ¿no? En la abertura parte tórax. anterior ventral del corazón. O sea, el timo está en el tórax. Esto está viajando desde la faringe hasta el tórax. Entonces, hace que se trasladen las paratiroides inferiores o paratiroides 3 hacia la parte inferior de la glándula tiroides. Y el nombre de las glándulas paratiroides se les pone ya que están en su lugar. Entonces, por eso se le llaman inferiores. Pero vienen de la tercera bolsa. Y las paratiroides superiores vienen de la cuarta. Pregunta siempre de examen. ¿Ok? Muy bien. Los cartílagos de Meckel y de Reichel. Les dije que el cartílago en sí no son moldes óseos, con excepción del martillo y el yunque y el estribo, los huesecillos del oído, ya que del cartílago de Meckel se forma martillo y yunque y del Reichel se forma el estribo, que son los huesecillos que pronto van a viajar hacia la cavidad timpánica. Pregunta, y revuelvo de nuevo todo, la cavidad timpánica, ¿de dónde se formó? Si no me contestan, se acaba de la clase. ¿De dónde se formó la cavidad timpánica? De la primera bolsa. Primera bolsa. De la primera bolsa. De esta. ¿Qué más se formó de la primera bolsa? La trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio. ¿Ok? Entonces, toda la revoltura de la faringe empieza a tener sentido en este momento. ¿Ok? Entonces, cuando haya síndromes o malformaciones en el primer arco o en el segundo arco, puede ser común que se acompañe de sordera, si estos huesecillos no se forman. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se formó de la primera hendidura? ¿Qué se forma de la primera hendidura? La membrana Surco. timpánica. Bueno, la membrana timpánica parcialmente, porque ya dijimos de dónde se forma la membrana timpánica. El conducto auditivo El externo. Externo. Conducto auditivo externo, que es todo esto. ¿Qué más se forma? La membrana timpánica. Parte de la membrana timpánica, ya lo dijeron, parte. Mencionaba un Y el conducto, bueno, El tampón meateal. El meato auditivo externo, el conducto auditivo externo. Meato es el agujero que se ve afuera. ¿Ok? La oreja o el oído externo, ¿de dónde se forma? Pregunta de examen. ¿De dónde se forma la oreja? En periodo embrionario lo debieron de haber visto. Doctor, no sé si estoy bien, pero... Dime. La coda óptica. La placoda, no. La placoda óptica nos va a formar otra estructura que no estamos viendo ahorita, que es la vesícula aórtica y el otocisto. Todo eso es un órgano que se va a formar aquí, que es el caracol, no aparece ahí, y los conductos semicirculares. Entonces, no viene de la placoda óptica. Buena pregunta, y qué bueno que lo aclaramos. ¿De dónde se forma la oreja? El oído externo. Doctor, no sé si estoy bien o es que A ver. ya ve que el oído, bueno, las orejas se forman, son un tejido cartilaginoso, por así decirlo.
O sea, yo diría que sería el cartílago de Meckel, aparte de que está en azul. No se confundan, no tiene nada que ver el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel me va a formar estos dos huesecillos. Aquí les hice un dibujo que tiene la respuesta. ¿De ectodermo? Ok, sí participa el ectodermo para la piel. De montículos, ¿cuáles montículos, Roberto? ¿Somitas? No. Auriculares. Los montículos auriculares. Hay 3 montículos auriculares en el primer arco y 3 montículos auriculares en el segundo. Lo debiste haber estudiado en periodo embrionario. ¿Ok? Entonces, de estos montículos auriculares se forma la oreja. Doctor, la placoda óptica y el lotocisto no tienen relación con los montículos auriculares. No. Qué bueno que lo preguntas. No tiene relación. Eso es bien, bien importante. No tienen relación. Ya les dije que eso ocurrió muy temprano, a la 4ª semana en la placoda y a la 5ª semana en la vesícula óptica, y migró y se metió dentro del oído. Eso va a ser el oído interno. Estamos hablando de oído medio y oído externo. Qué bueno que lo preguntas. Ya no lo vamos en su temario por cuestión de contingencia. Se quitó el tema de oído. ¿Ok? Entonces, esos derivados de la placoda óptica y del otocisto no forman parte del oído medio ni del oído externo. Forman parte del oído interno, que es el caracol, y los conductos semicirculares. ¿Ok? Entonces, ya no lo vamos a incluir en el temario, pero para que sepan ustedes que no se forma de la placoda óptica ni del otocisto. Muy bien. Montículos auriculares, aquí está, la oreja. Entonces, los montículos son del primero y del segundo arco. Trompa de Eustaquio. El antro timpánico también se llama oído medio o caja del tímpano. Todo esto viene de la primera bolsa. ¿Ok? Martillo y yunque viene el cartílago de Meckel y el estribo del de Reicher. Muy bien. Y esto nada más para ejemplificar lo que pasa con el resto de las demás surcos. ¿Qué pasa con el resto de los surcos? El surco, Sí, el son segundo envolvidos. surco Funciona, ¿no? se fusiona con lo que El 2 bueno, se fusiona con el sexto. El 2, el surco número 2, se expande. se fusiona con el sexto. No hay sexto surco. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto surco. No hay 6 surcos. ¿Qué sucede? Son envolvidos por el segundo surco. Por el segundo surco. No son las palabras correctas, pero sí es el concepto correcto. Entonces, ¿cómo lo pueden corregir? ¿Seno cervical? Sí, pero el comentario es, son envueltos, cubiertos por el segundo surco. No, están usando una palabra incorrecta. ¿Rodeados? Sería por el segundo arco. Por el segundo arco. Por el segundo arco. El segundo arco se expande, crece y se fusiona con el sexto. ¿Ok? Y me forma un pequeño quiste que se llama seno cervical. Seno cervical. Que en algunas personas puede inflamarse y ocasionar un quiste. ¿Ok? Quiste del seno cervical. Primer membrana. Esta primer membrana es cómo se forma la membrana timpánica. Aquí está. De las 3 capas germinativas. Siempre será de examen porque hay pocas estructuras que tienen las 3 capas germinativas. Muy bien, aquí están los montículos auriculares del primero y del segundo arco. Aquí está el cartílago de Meckel, el cartílago de Reicher, que me va a formar los huesecillos que se van a venir aquí. ¿Ok? Vean cómo sucede.
forman los huesecillos y tienen que migrar hacia el oído medio. ¿Ok? Y así ya están los huesecillos del oído medio. Ajá. La membrana dijo membrana timpánica, ¿no es ni membrana faríngea? Es membrana, el nombre definitivo se llama membrana timpánica. Es el tímpano. Ok. Membrana timpánica. El nombre embriológico inicial era la primer membrana faríngea. ¿Ok? De hecho, como membrana va a ser la única. Esta es la primer membrana faríngea. La casi unión entre la primera bolsa con el primer surco. Doctor, Muy bien, digan. ¿por qué dice que tiene mucha relevancia que, o sea, que haya membranas con las 3 capas germinativas? ¿Es nomás una característica fisiológica No. o...? No es que tenga mucha relevancia. Bueno, es una membrana sumamente importante, pero les digo, quizá los otorrinos, en el departamento hay otorrinos y ellos saben muchísimo de esto. Es importante con fines de examen. Todas las estructuras que vengan de cresta neural siempre son de examen. Todas las estructuras que contengan las 3 capas germinativas siempre son de examen. En ese aspecto te lo digo. Ok, entiendo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces las anomalías del primer y segundo arco nos van a dar anomalías faciales, ¿ok? Y anomalías en las orejas, como es esta oreja muy pequeña que se le llama microtia, o como estos apéndices preauriculares, ¿ok? Estos apéndices preauriculares. Esto, ¿cómo se llama? Este defecto, ¿cómo se llama? Aotia. Anotia. Anotia. Muy bien. Y hay otro defecto. Que tiene mi hija, por cierto. A ver si viene. Fátima, ¿puedes venirte tantito de tu clase? Enséñale la fosita preauricular que tienes. Córrele. A ver si se la ven. Y mi otra hija la descubrió. Ya me está reclamando. Ven, por acá. ¿Puedes pasar? Sí. No se vayan a asustar. Ella es Fátima, mi hija. Y tiene un defecto congénito. Acércate, enséñaselas. Que es una fosita preauricular. Yo creo que ni se ve, Fátima. A ver. A ver. No, casi ni se ve, Fátima. Yo sí la veo, doctor. ¿Sí la lograron ver? Espero que sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve. ¿Sí se vio? Bueno, Sí. espero. doctor. Ok. Qué bueno. Es un defecto congénito. ¿Por qué ocurren las fositas preauriculares? ¿Qué es? ¿Un remanente de qué? De los surcos, ¿sí? O bueno, más bien de estas ondulaciones que estaban entre las montículos. ¿Ok? Entonces, esto es anotia, no se formaron los montículos. ¿Puede escuchar un niño así? Esa es una buena pregunta. Pues no, porque no tiene cómo puede entrar el sonido, ¿no? Solo si llega al tambor el sonido, o si tiene el tambor por fuera. Exactamente. Ustedes ya vieron que el oído tiene muchos componentes. Yo no sé si va a tener el oído medio o el oído interno. Ya sé que el oído externo no lo tiene. Pero si tiene los huesecillos, se le puede poner un dispositivo y va a poder escuchar. ¿Ok? Esto es lo que me preguntaban de la segunda bolsa. ¿Qué se forma? Pues la amígdala se empiezan a formar criptas aquí. Se forman criptas y eso se llena de tejido linfoide y me forma la amígdala palatina y se forma una fosa periamigdalina y amigdalina. Muy bien. Ya hablamos del timo, cómo migra con las paratiroides inferiores. Vean, en este esquema muy ilustrativo, las paratiroides inferiores son las verdes, las paratiroides superiores son las grises. Vean cómo viajan más porque se van jalados por el timo. ¿Ok? Esta es la explicación embriológica. Muy bien.
¿Dudas o preguntas? Hay una película muy famosa con el síndrome del primer arco. ¿Ok? Así es. Hay anomalías de los arcos faringios, y una de las anomalías más comunes es el síndrome del primer arco, también llamado Treacher-Collins. ¿Ok? Entonces, Treacher-Collins, disostosis mandíbulo-facial, es caracterizada porque tiene el malar muy pequeñito, tiene los ojos inclinados hacia abajo, malformación en los párpados y malformaciones del oído. Todo esto, ¿por qué? Porque es un defecto del primer arco faríngeo. Vean el excelente trabajo que hicieron los del departamento de maquillaje. ¿Ok? Es un excelente trabajo. Cómo representaron todos los defectos que hay en el síndrome del primer arco. Muy bien, ¿dudas o preguntas?